Hola nuevamente, nos da mucho gusto saber que estás con nosotros una vez más. El día de hoy queremos responder una pregunta más de nuestro tiempo devocional. Recuerda que estamos pensando en los devocionales del libro de maravillas, el primer libro. Y el día de hoy estaremos pensando en la siguiente pregunta. ¿Quién removió la piedra? Esta pregunta corresponde al día 51 de este libro. Pero antes de eso, vamos a hacer oración. Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias te damos, querido Dios, porque tú nos sigues enseñando más acerca de tu palabra. Gracias te damos porque tú estás con nosotros y porque nos estás enseñando mucho acerca de Jesús y en específico de lo que pasó, de lo que sucedió en los días en los que Él murió y el día de hoy, en el día en el que Él resucitó. Gracias por esto. En nombre de Jesús, amén. El día anterior que tuvimos nuestro tiempo devocional, respondimos a la pregunta ¿por qué murió Jesús o por qué tuvo que morir Jesús? Y lo que es verdad es que el Señor Jesús murió. Sabemos que murió porque Él fue sepultado. Es decir, cuando una persona muere, la entierran. Y fíjate lo que pasó cuando el Señor Jesús estuvo muerto. Voy a leer en Mateo capítulo 27 y el versículo 57. Voy a repetir la cita, Mateo 27, 57. Dice así: Cuando llegó la noche, el día en que Jesús murió, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Cuando las personas morían en ese entonces, sobre todo las personas ricas, las que tenían posibilidades económicas, mandaban a hacer un sepulcro, es decir, un hueco, como una especie de cueva en la pared o en el monte, y entonces metían a la persona que había muerto, la envolvían con sábanas, le ponían algunos perfumes y entonces la metían a ese sepulcro. Después hacían rodar una gran piedra sobre el sepulcro. De esa manera evitaban pues que los olores que despedían estos cuerpos que estaban en descomposición salieran y sobre todo que las personas pudieran entrar. Era una manera de decir, aquí está muerto una persona que tuvo mucho dinero. Pero sabes, el Señor Jesús no tuvo mucho dinero. Él era una persona que pues no tuvo una empresa, no tuvo carros, no tuvo mucho dinero. Pero nos dice la Biblia que este hombre, José, que era de Arimatea, así se le conoce, José de Arimatea, tenía dinero, mandó a hacer un sepulcro y estaba listo. Seguramente lo había hecho pensando en él, pero cuando murió Jesús, este hombre, José de Arimatea, le dio su sepulcro al Señor Jesús. Y metieron al Señor Jesús ahí y hicieron rodar una piedra. El día de hoy no es común ver sepulcros. Lo que vemos son tumbas, es decir, cavan un hueco o un hoyo en la tierra y el muerto que va en un ataúd, en una caja, es puesto ahí abajo como a unos 2 metros bajo el suelo y después le echan tierra. Pues en el tiempo del Señor Jesús también era común ver eso, pero para las gentes o las personas que no tenían mucho dinero, para las personas que eran pobres. Entonces, si tú quisieras entrar a ver el cuerpo del Señor Jesús, tendrías un problema. Tendrías esa piedra que estaría en la entrada del sepulcro y que nadie pudiera remover. De hecho, había unas mujeres que aquí en el versículo final de Mateo 27, 61, dice: y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Estas mujeres 3 días después iban a regresar a la tumba llevando especies aromáticas, es decir, perfumes, fragancias ricas en un olor o agradables al olfato.
Estas mujeres iban llegando el domingo muy de mañana, 3 días después de que sepultaron al Señor Jesús, y ellas se iban haciendo esta pregunta: ¿quién nos va a quitar la piedra del sepulcro para que podamos entrar y derramar estas fragancias en el cuerpo del Señor Jesús? Es normal que cuando un cuerpo muera, pase algunos días sin que empiece a sacar olores extraños. Pero después del tercer y del cuarto día que ha muerto, ya empieza a oler muy feo porque ya está en un estado de descomposición. Pues estas mujeres querían precisamente darle al Señor Jesús como un último regalo. Ellas no entendían las profecías que se habían hecho respecto del Señor Jesús, que era necesario que Él muriera, pero que su cuerpo no iba a haber descomposición o corrupción, sino que al tercer día Él iba a volver a vivir. Estas mujeres no lo entendían. Pero había un segundo problema. No solo estaba la piedra fuera del sepulcro, sino que también los enemigos del Señor Jesús o los líderes religiosos, los fariseos, ellos sabían que el Señor Jesús había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Entonces fueron con el gobernador, el señor Pilato, y le dijeron: Pilato, nosotros sabemos que ese engañador dijo que al tercer día iba a resucitar. Te pedimos que tú pongas unos soldados ahí, no sea que vayan a llegar sus discípulos, los amigos de Jesús, remuevan la piedra, saquen el cuerpo y vuelvan a cerrar la piedra y digan que resucitó porque el cuerpo ya no está. Entonces le pareció una buena idea a Pilato, y fíjate lo que dijo Pilato: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia o poniendo a los soldados. Así es que no había manera de que las personas pudieran entrar o acercarse al sepulcro, hacer girar la piedra, porque iban a estar los soldados ahí. Así es que la pregunta sigue: ¿quién removió la piedra? Pues la palabra de Dios nos da la respuesta. Fíjate, Mateo capítulo 28 y los primeros versículos. Pasado el día de reposo, es decir, 3 días después de que el Señor Jesús murió, al amanecer del primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo, así es que el domingo muy de mañana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahí está la respuesta a nuestra pregunta del día de hoy. ¿Quién removió la piedra? Pues fue un ángel del Señor. No sabemos qué tipo de ángel fue, no sabemos el nombre del ángel. Y cuando digo tipo me refiero al rango de autoridad de los ángeles. Solo sabemos que fue un ángel del Señor que removió la piedra. ¿Te imaginas si tú hubieras sido uno de los soldados ahí en la guardia? De repente sientes un terremoto y de repente volteas y ves que viene del cielo bajando un ángel y que de repente se remueve la piedra, va quitando la piedra y se sienta sobre la piedra. No nos dice la Biblia cuál era el nombre del ángel, pero sí nos dice cómo se veía. Mira, dice el versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Qué hubieras hecho tú? Pues seguramente yo me hubiera asustado mucho. Y eso fue lo que pasó con los guardias. Versículo 4 dice: y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los soldados, hombres de guerra, hombres que necesitaban ser valientes, se quedaron como estatuas, se quedaron muertos, como muertos al ver al ángel, de tanto miedo que tenían. ¿Te imaginas lo que estaba pasando en ese momento? El Señor Jesús había resucitado. El Señor Jesús había vuelto a vivir. La muerte no pudo retener al Señor Jesús porque Él es Dios de vida, Él es un Dios vivo. El Señor volvió a vivir. Pero es interesante que el Señor Jesús no removió la piedra. ¿En qué momento salió el Señor Jesús? ¿En qué momento fue que el Señor Jesús se apareció a las personas? ¿O en qué momento volvió a vivir? Bueno, no lo sabemos con exactitud,
Solo sabemos que al tercer día de muerto, Él volvió a vivir. Pero yo tengo otra pregunta para ti. ¿Por qué piensas tú que el ángel removió la piedra? Es decir, si el Señor Jesús había resucitado, y por lo que nos dice la palabra de Dios más adelante, el Señor Jesús tenía la habilidad de aparecer de repente en un cuarto y desaparecer en el momento en el que Él quisiera. No era necesario para Él abrir una puerta y salir o abrir la puerta y entrar. Él tenía esa habilidad después de volver a vivir. Sin embargo, ¿por qué el ángel removió la piedra? Bueno, la respuesta lo tenemos también en la palabra de Dios. El ángel que estaba sentado encima de la piedra, cuando vio que las mujeres estaban acercándose al sepulcro, les habló a las mujeres y les dijo, no temáis vosotras. Bueno, los soldados sí tuvieron miedo, pero el ángel les estaba diciendo a las mujeres, ustedes no tengan miedo. Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, y yo le añadiría el que murió y el que fue sepultado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y mira, escucha lo que dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel había removido la piedra para invitar a las mujeres a pasar y a decirles, vengan, miren que el Señor no está aquí puesto. Vengan y miren que el cuerpo del Señor Jesús ya no está. Vengan y miren que las sábanas en las que fue envuelto el Señor ya no están aquí. Entonces las mujeres fueron corriendo deprisa donde estaban los otros amigos del Señor Jesús, los discípulos, y les empezaron a decir, miren, pasó esto, hubo un terremoto y los soldados y el ángel y no hay un cuerpo dentro del sepulcro. Los discípulos no lo creyeron, pero hubo dos que les entró algo ahí a su corazón y fueron a ver. Uno era Pedro y el otro era Juan. Fueron corriendo los dos. Juan, como era más joven, corrió más rápido y llegó antes al sepulcro y se asomó y no vio un cuerpo. Después llegó Pedro, pero Pedro sí entró y efectivamente no había un cuerpo en el sepulcro. ¿De qué otra manera hubieran hecho estos discípulos para entrar al sepulcro y ver que ya no había un cuerpo? Necesitaban haber quitado la piedra. El Señor Jesús se les apareció a estos discípulos y a muchas personas más, lo cual veremos en los días a continuación. Pero es importante que tú y yo sepamos y creamos que el Señor Jesús no está muerto, sino que Él vive, Él volvió a vivir. ¿Cuál fue el propósito de esto? Pues lo dice el versículo en el cual estamos meditando, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate cómo está escrito este versículo. Dice, para que todo aquel que en Él cree. Es decir, el día de hoy tú puedes creer en Jesús, porque Él está vivo, Él no está muerto. Si Él estuviera muerto, entonces el versículo dijera, para que todo aquel que en Él hubiera creído. Pero dice, todo aquel que en Él cree. ¿Crees que Jesús volvió a vivir? ¿Crees que fue sepultado? ¿Crees que Él murió por tus pecados? ¿Crees que las Escrituras, el Antiguo Testamento, habían hablado acerca de ello? Si tú lo crees, entonces, como lo vimos en el devocional anterior, tú estás en paz con Dios. Tú no le debes algo a Dios, porque Jesús ya pagó por ti en la cruz. Si tú ya eres un hijo de Dios, entonces es necesario que compartas a otros. Así como las mujeres fueron a avisarle a los discípulos, tú puedes contarle a otros acerca de Jesús y decirles, Jesús no está muerto, está vivo. Y ven, mira lo que la Biblia dice acerca de Él. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú resucitaste. Gracias por ese ángel que abrió la entrada al sepulcro. Y algunos pudieron ver que efectivamente tú habías resucitado. Ayúdanos a creer en esto de todo corazón. En nombre del Señor Jesús. Amén.